tardes ante todo. Un saludo a la comunidad integrante de Usage Practice. Les agradezco mucho la invitación que me han hecho para poder conversar con ustedes algunos temas vinculados a lo que es el lavado de activos. En principio, para entender de manera muy simple de qué estamos hablando, yo lo primero que les pediría a ustedes es que se imaginen algo que está sucio, algo que está cochino. Lo primero que ustedes hacen en función a ello, como un resultado y un razonamiento lógico, es tratar de limpiarlo. Es decir, cuando nosotros limpiamos algo, cuando nosotros pulimos algo, cuando nosotros mejoramos algo, es porque tenía un antecedente que no estaba bien, que no estaba pulcro, que estaba sucio. Lo mismo pasa cuando hablamos de lavado de activos. Lavar significa limpiar. ¿Qué es lo que queremos limpiar? Queremos limpiar algo que está sucio, pero que está sucio penalmente hablando. Si hablamos de algo sucio penalmente hablando, hablamos de delitos. Entonces el lavado de activos no es otra cosa que una actividad a través de la cual, sea una persona natural o sea una persona jurídica, lo que hace es busca ocultar, disfrazar el origen ilícito que pueda tener algún bien, que pueda tener algún recurso, es decir, el origen ilícito que pueda tener el patrimonio. Entonces, si llevamos el tema del símil inicial en el cual les he hecho la comparación, diríamos, limpiamos en penal lo que tiene una connotación ilícita, tratamos de darle una apariencia legal. Entonces, justamente de eso se trata la actividad de lavado de activos, hacer aparentar como si fuera legal la obtención de un patrimonio que se obtuvo de manera ilegal. Y el proceso a través del cual nosotros ingresamos al sistema financiero ese patrimonio es justamente lo que se conoce como lavado de activos. Porque, por ejemplo, una persona que se dedica al tráfico de drogas y como consecuencia del tráfico de drogas recibe una paga, lo que está haciendo es traficando drogas, y ese es un delito que está penado y previsto en la legislación. Si una persona se dedica al secuestro extorsivo, es decir, priva de la libertad de una persona a efectos de una retribución de alguna forma, lo que está obteniendo es un capital a consecuencia de un acto ilícito. Seguimos en un secuestro extorsivo. Eso no es lavado de activos. Lavado de activos es cuando ese patrimonio que se obtuvo de manera ilegal, de una u otra forma se pretende ingresar al sistema. Y se pretende ingresar al sistema a través de empresas de fachada, a través de testaferros, a través de distintas personas que se puedan prestar justamente ¿para qué? Para dificultar el origen. Entonces, la regulación actual que existe en el Perú data de una norma que tiene poco más de un año, en la cual lo que se pretendió era desarrollar un tema vinculado a la lucha eficaz contra lo que se llamó el lavado de activos y otros delitos relacionados, entre otros temas, con la minería ilegal. Este último tema de minería ilegal salió como consecuencia de un asunto muy coyuntural, muy del momento que sucedía hace año y medio, 2 años aquí en el país. Pero ya anteriormente teníamos una ley de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que era el tema que básicamente nos interesaba. ¿Cuáles son los cambios más saltantes? ¿Cuál es el tema que quizás alguien podría decir, oye, esto me llama la atención y es muy diferente al tema anterior? El artículo 10 de la nueva ley. El artículo 10 de la nueva ley lo que te dice es que estamos frente a un delito autónomo. Es decir, si nosotros describíamos el lavado de activos como aquella actividad a través de la cual pretendíamos ingresar al sistema financiero, patrimonio que había sido obtenido de manera ilegal, a través de una serie de actos de ocultación, disfraz, de no permitir la identificación del origen, entendíamos que había un delito previo, que había un delito anterior. Ese delito previo, ese delito anterior, no es necesario hoy día de acuerdo a la nueva legislación. Es decir, yo no tengo por qué saber si fue como consecuencia de un tráfico de drogas, de una defraudación tributaria, de un tema vinculado a un robo agravado. Es decir, no es necesario conocer la fuente, conocer el delito previo para poder hoy en día castigar, sancionar a una persona por un tema de lavado de activos. Y ese es un tema que hoy en día está siendo bastante cuestionado a nivel doctrina por una serie de abogados, por una serie de juristas, en los cuales se hacen justamente esta pregunta: si para que sea necesario que haya un lavado de activos es necesario que haya un delito previo, ¿cómo descartamos el delito previo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos dando un salto directo. Hay autores, como les digo, que critican este artículo 10 de la ley, que creo yo que es el artículo que presenta el cambio más relevante en relación a lo que era la antigua legislación y lo que es la nueva legislación en relación al tema de combate al narcotráfico, combate al secuestro, combate al robo, a todas aquellas actividades que generan patrimonio y que posteriormente traen consigo un lavado de activos.
debemos analizar si esta nueva norma, el decreto legislativo 1106, ha contribuido o no contribuido para tener una respuesta eficaz de parte de las autoridades frente a lo que es el lavado de activos. Y yo diría que el decreto legislativo es un elemento más dentro de varios elementos que se han ido incluyendo a lo largo de estos últimos años justamente en el tema de lucha contra el lavado de activos. Les pongo un ejemplo. Hubo una discusión que fue muy importante, que quizás podría ser un momento bisagra en todo lo que es este tema de combate del lavado de activos, en la cual la Superintendencia de Banca y Seguros cuestionaba en relación a las muy pocas condenas que se habían dado por lavado de activos en el país. Y esto sucedió hace no más de 4 años. Una reunión en la cual participó el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y la propia Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ante el cuestionamiento de la Superintendencia de Banca y Seguros, lo que el Poder Judicial manifiesta en ese momento a través de su presidente, el doctor César San Martín, era que los informes técnicos que derivaba la SBS al Ministerio Público a efectos de informar sobre presuntos delitos de comisión de lavado de activos eran documentos que no se encontraban firmados, que no estaban suscritos por las personas que habían hecho dichos documentos. Entonces, en el derecho moderno, cualquier prueba debe cumplir una serie de formalidades. Entonces, un informe técnico no es otra cosa que una pericia. Una pericia debe estar debidamente sustentada y debidamente amparada por la persona que emite dicho documento. Entendemos que un perito es aquel técnico que, como consecuencia de su experiencia, su sapiencia y su conocimiento, tiene una opinión que es válida sobre un tema determinado. Entonces, ¿cómo podía el Poder Judicial, en un proceso penal, analizar y valorar de manera correcta la pericia si esta no venía suscrita y no había una persona que saliera a juicio a sustentarla? Es, siguiendo con los ejemplos, como que ustedes tuvieran un cliente que está procesado por un delito de lesiones graves, y de acuerdo al código, una lesión grave es aquella que, de acuerdo al médico legista, requiere de 30 más días de asistencia médica. Entonces, ¿cómo reaccionarían ustedes como abogados defensores si el documento emitido por el médico legista dice que efectivamente las lesiones ascienden a 45 días, pero no se encuentra firmado? Ustedes tacharían la prueba, justamente, repito, por un tema de un principio moderno. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se comenzaron a dar una serie de cambios en el propio accionar de la SBS que contribuye a que hoy en día la lucha contra el lavado de activos sea más eficaz, porque ahora estos informes sí vienen firmados, sí vienen suscritos, sí están amparados por personas que se presentan a juicio y los respaldan. Entonces, el 1106 es producto de la suma de una serie de preocupaciones que se han dado a lo largo del tiempo, en las cuales se veía que el tema vinculado al combate del lavado de activos no era un tema que se estaba afrontando de manera eficiente, de manera eficaz. Hoy día, los primeros resultados, las primeras muestras, nos dan la idea de que efectivamente sí se está haciendo algo. Vemos que hay una serie de organizaciones que están siendo desarticuladas, vemos que hay una serie de personas que comienzan a ser procesadas, vemos que hay una serie de investigaciones que se comienzan a iniciar como consecuencia de este marco legal nuevo que se ha iniciado, y en el cual, como les digo, o sea, si en un proceso penal una prueba no es sólida, no va a servir ni a favor ni en contra. Entonces, el refuerzo probatorio acá en relación a ese tema me parece válido. Sin embargo, reitero un cuestionamiento que se ha hecho hace unos minutos en relación a la autonomía del delito de lavado de activos. La ley es tal, hay que cumplirla, hay que respetarla, pero ahí surge alguna duda todavía en relación a cómo condenar lavado de activos sin tener delito previo, que es un tema que todavía es materia de análisis, pero en la medida que lo que la ley señala, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con ello, vas a tener que respetarlo. Entonces, pienso que sí ha contribuido, pero ojo, la ley por sí sola no basta. Cualquier ley, independientemente sea penal, civil, laboral, administrativa, solo va a funcionar en la medida que los sujetos encargados de aplicar la ley sean capaces de aplicarla y entenderla. Es decir, depende de nosotros, de todos aquellos que estamos involucrados en el mundo del derecho, fiscales, jueces, abogados. La ley sola no nos va a mover. Nosotros tenemos, bajo el mecanismo que nos da la ley, de llegar a resultados satisfactorios. Entonces, me parece una buena intención la ley, pero sin embargo, como les digo, depende más de nosotros que de la misma ley. Pero sí se ve, y a través de los medios podemos comprobar eso, que la lucha contra el crimen organizado, que viene como consecuencia de temas vinculados al lavado de activos, es una lucha que hoy día está activa en el país.
ustedes entenderán que estamos frente a actividades en las cuales el concurso de un grupo de personas lo que está buscando es justamente dificultar el origen de aquel patrimonio ilícito. Entonces, el Estado es consciente que por sí solo no puede darse abasto, no puede darse cabida a efectos de poder combatir este tema. Entonces, lo que el Estado nos pide a nosotros los ciudadanos es que lo apoyemos, que lo ayudemos. Ustedes me dirán, ¿cómo es esto? Pues bien, hay tres clases de operaciones. Las operaciones comunes, que son las que normalmente cada uno de nosotros desarrolla día a día en el común de sus actividades. Las operaciones inusuales, aquellas que no son comunes, pero que pueden ser justificadas, que pueden ser sustentadas de manera razonable. Por ejemplo, no es normal, no es usual que cualquiera de nosotros tenga el día de hoy un depósito, por decirles, de $120.000 en su cuenta. Pero sin embargo, si ese depósito se encuentra sustentado como consecuencia de que recibimos una herencia, ¿ok?, o como consecuencia que el inmueble en el que vivíamos, del cual éramos propietarios, lo acabamos de vender, ¿ok?, tengo yo la documentación que me permite sustentar y solventar el porqué de ese depósito que no es común, que resulta siendo inusual. Sin embargo, hay un tercer grupo de operaciones, que son las que se conocen como operaciones sospechosas, que son aquellas que, no siendo comunes, no siendo habituales, tampoco pueden justificarse. Es decir, es una operación que tiene el cariz de inusual, porque no es frecuente, no es común, no se da todos los días, todas las semanas, pero no puedo justificarla, cosa que no pasaba con la operación anterior. La inusual yo sí la justificaba. Entonces, cuando una empresa, cuando una persona natural detecta que a través de ella se pretende realizar una operación sospechosa, lo que debe hacer es informar inmediatamente a la Superintendencia de Banca y Seguros. Es decir, les pongo un ejemplo. Aquella persona que vino con el cheque de los $120.000 al banco y le preguntaron, ¿y este dinero de dónde sale? No, señor, que vendí mi casa. No, señor, que tuve una herencia. Perfecto, le agradeceré que me traiga la minuta. Pasan los días y no trajo ninguna minuta. Pasan los días y no trajo ningún documento sustentatorio. Pues bien, esa operación adquiere el matiz de operación sospechosa. ¿Qué es lo que nos pide el Estado a todos nosotros? Que es un poco como había empezado a tratar este tema. Que lo ayudemos, que colaboremos. Nos dice, señores de la calle, ciudadanos, ustedes cuando detecten una operación sospechosa, me avisan. Y me avisan a través de la Superintendencia de Banca y Seguros. En la Superintendencia de Banca y Seguros yo voy a tener una oficina que se llama la Oficina de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Entonces, ustedes no se hagan problemas. Si tienen alguna duda sobre alguna operación que no puede ser debidamente justificada, ustedes no investiguen, no, ustedes simplemente avísenme. Reporten la operación a la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, las operaciones que se reportan a la Unidad de Inteligencia Financiera son aquellas operaciones sospechosas. Repito, aquellas que no siendo comunes, que siendo inusuales, tampoco pudieron ser sustentadas. Pero el tema no queda ahí. Al ser una actividad tan grande, el Estado lo que también nos pide es que nos ordenemos. Entonces, una persona de la persona jurídica, una persona de nuestra empresa, va a ser nuestro nexo, va a ser nuestro contacto. Entonces, si por ejemplo un banco, cualquiera de estos bancos grandes que ustedes conocen, que tiene sucursales en todo el país, detecta una operación sospechosa, por decirles en Tacna, deberá reportar a un sujeto dentro de su entidad que se le conoce como el oficial de cumplimiento, que es aquella persona encargada de reportar ante la Unidad de Inteligencia Financiera las operaciones sospechosas que pudieran darse, y por ende aquella persona encargada de prevenir que se utilice a su empresa para el lavado de activos. Entonces tiene que crear todo un sistema de alerta, de prevención, justamente para que el señor de Tacna le avise al oficial de cumplimiento que esté en Lima, o que esté en Chiclayo, o que donde esté, para que a su vez transmita la información. Entonces, de esa manera nos uniformamos en el tema del trabajo. Hay un orden en el tema del trabajo. El Banco de Crédito, el Banco Continental, Interbank o cualquier otra empresa obligada a tener un oficial de cumplimiento tendrá un oficial de cumplimiento. Entonces, ¿cuál es el procedimiento?
la empresa informa a la Superintendencia de Banca y Seguros a través de la Unidad de Inteligencia Financiera que determinada persona ha sido designada como su oficial de cumplimiento. La Superintendencia de Banca y Seguros cita a este oficial de cumplimiento a efectos de ilustrarlo, orientarlo, educarlo en la función que va a desarrollar. Porque ojo que el Estado lo que nos estaba pidiendo es, oiga, necesito que me ayuden, pero tampoco necesito que me ayuden y ya vean cómo lo hacen ustedes, sino necesito que me ayuden y estas son las pautas, estos son los parámetros, yo te voy a ayudar a que me ayudes. Entonces le da una serie de indicaciones, de instrucciones, inclusive si la empresa es muy grande, va personal a orientar al personal de la empresa para que justamente las operaciones de carácter sospechoso sean aquellas que se informen a la Unidad de Inteligencia Financiera. El oficial de cumplimiento, por ende, es una persona muy importante dentro de todo este engranaje que está encargado de la prevención del lavado de activos en la entidad a la cual representa y a su vez de informar ante la SBS a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, repito, de las operaciones sospechosas. ¿Qué hace la Unidad de Inteligencia Financiera con esta información? La procesa, la analiza, la estudia. Puede darse el caso que a través de un cruce de información, a criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera, esta operación sí estuviese sustentada. Que quizás para el oficial de cumplimiento no tuvo los parámetros suficientes para convencerlo, pero cuando se hace un análisis más detallado en la Unidad de Inteligencia Financiera, sí. El tema no pasaba de una operación inusual que quizás por exceso de celo del oficial de cumplimiento se convirtió en sospechosa. El tema queda ahí. Pero sí, la Unidad de Inteligencia Financiera considera que la operación continúa en el rubro de sospechosa, lo que hace es informa al Ministerio Público, le informa a la Fiscalía, pone en conocimiento del fiscal una noticia criminal. Hay indicios de la comisión de un delito y ya usted, señor, como titular del encargado de la investigación, como titular del ejercicio de la acción penal, lo que hará es comenzar una investigación y, de ser el caso, remitir el tema al Poder Judicial, siempre y cuando usted encuentre los elementos de prueba que sustenten lo que me está señalando. Entonces, este informe que remite la Unidad de Inteligencia Financiera al Ministerio Público es aquel informe que hace unos minutos hablábamos que había sido cuestionado, justamente porque era un informe sin firma. Entonces, la prueba en la cual yo sustentaba que determinada persona tenía algunos elementos vinculados a operaciones sospechosas, era una prueba que no me servía justamente por la carencia de las formalidades. Hoy día sí el documento ya está yendo con todas las formalidades de ley y por ende puede ser sustentado dentro del proceso. Entonces, en resumen, un poco para cerrar esta idea, la Unidad de Inteligencia Financiera es aquella entidad que pertenece a la SBS y se encarga justamente de recibir todos aquellos reportes de operaciones sospechosas que pueden ser derivados por personas jurídicas o inclusive por personas naturales. Porque hay personas naturales que pueden tener su negocio propio, que pueden actuar de manera individual y también sospechar que puede haber algún elemento en el cual pretendan a ella vincularla con un tema de lavado de activos. Entonces también hay el tema de información. Les pongo un ejemplo muy simple. Vendemos la casa, seguimos vendiendo la casa, viene un señor y me dice, sí, yo te la quiero comprar, muy bien, los 120.000, saca un maletín con $120.000. No, deposítemelo en el banco. No, se lo doy acá. Entonces ya ahí tenemos elementos, oye, acá pasa algo raro, no me vayan a vincular a mí, porque la ley ¿qué dice? El que actúa de manera dolosa, o sea, aquel que conoce o pudiera presumir que la actividad provenía de un tema en el cual el patrimonio había sido obtenido de manera ilícita. Y ese podía presumir nos pone parámetros muy delicados, porque podía presumir es tú debiste darte cuenta. Oye, has tenido una falta de deber de cuidado, que si bien es cierto el delito es doloso, pero por tu falta de deber de cuidado no te salvas de una investigación. Entonces justamente de lo que se trata acá es de cualquier persona que detecte una operación sospechosa esté en la obligación de reportarla. Y como ello, por ejemplo, participan joyerías, agencias de viaje, inmobiliarias, o sea, no solo bancos, sino una serie de entidades quienes se dedican al comercio de vehículos, una serie de entidades a través de las cuales tranquilamente podría darse este tema de lavado de activos. Otro sujeto importante, y un poco para ir cerrando, oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es aquella persona de la calle, aquel ciudadano como cualquiera de nosotros, al cual le pidieron apoyo. Y el oficial de cumplimiento existe por un tema de orden. Porque si no, imagínense ustedes que un banco que tiene sucursales en todo el país comenzara a mandar información de distintas sucursales sobre distintos temas, entonces lo que hacemos es lo centralizamos en uno solo, oficial de cumplimiento, y de ahí aparte el tema de la información. ¿El oficial de cumplimiento tiene responsabilidad penal? Sí, porque si el oficial de cumplimiento conoce de operaciones sospechosas que le han sido reportadas y no las informa, las oculta,
un delito de omisión, también será sancionado penalmente como consecuencia de sus actos. Creo que básicamente es lo que podríamos hablar en torno a lavado de activos de una manera muy breve, como me lo han pedido, pero un poco para cerrar el tema, es una actividad en la cual aquel patrimonio que fue obtenido de manera ilegal, aquellos bienes, aquellos recursos que fueron obtenidos de manera ilegal y pretenden ser ingresados al sistema, encuentran como barrera, encuentran como muro justamente esta norma de protección frente al tema del lavado de activos, en el cual lo que se busca es tener en claro y tener de manera transparente cuál es el origen del patrimonio de alguien. En la medida que el patrimonio se acredite y el patrimonio sea legal, no hay ningún problema. El problema es cuando no se puede acreditar la procedencia del patrimonio o esta acreditación resulta como consecuencia de una actividad ilegal. Básicamente por ahí parten los problemas relacionados a este tema. Finalmente, quiero reiterar sinceramente el agradecimiento a todos los integrantes de Iutex Praxis por la gentileza que han tenido de invitarme para poder presentar una breve exposición sobre lo que es el tema del lavado de activos. Saludo la participación activa de la revista en distintas actividades de la universidad. Felicito también a cada uno de sus integrantes y me alegra mucho como exalumno y profesor de la facultad ver el crecimiento que ha tenido esta revista, la importancia que tiene no solamente en lo que se refiere a nuestra comunidad universitaria, sino en general en función a todo el grupo de alumnos de Derecho en el país, en el cual ellos tienen a esta revista como una fuente, como un lugar obligado de consulta dentro del ejercicio regular de sus estudios. Muchas gracias, felicitaciones y que sigan los éxitos.